Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Los negocios de hoy exigen innovación y tecnología para crecer y competir. Procesos, clientes y mercado. Aquí, las soluciones transformadoras que potencian la gestión empresarial. En Perfil AM 1190 ya comienza Tecnología y Negocios. Sean todos muy bienvenidos a Tecnología y Negocio, donde la estrategia se conecta con la innovación. Es un placer acompañarlos en esta edición número 40, donde la tecnología y negocios ya nos consolidamos como el único programa de la radio argentina especializado en abordar con una mirada estratégica el impacto de la tecnología en los negocios y en la innovación de las organizaciones. Como todas las semanas, en las próximas horas vamos a compartir entrevistas exclusivas, casos de transformación digital, tendencias globales y historias que nos cuentan innovaciones y nos explican cómo se va a dirigir en esta región de la TAM. Esto es Tecnología y Negocios, donde entender la tecnología es entender la innovación y el futuro de los negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy, como siempre, nos encontramos para compartir nuestra edición de Tecnología y Negocios, donde siempre podemos descubrir nuevas e innovadoras experiencias a través de sus actores, quienes nos visitan y nos comparten su visión desde sus distintas especialidades. Ahora sí, les presentamos el sumario de la jornada. En el editorial, Aníbal Caro Preso, director y socio fundador de Soluciones Tecnológicas S.A., va a articular dos dimensiones interesantes: un CRM y la salud o robustez de la plataforma, cuyo título es El pulso vital del CRM. En Voces que Transforman vamos a conversar con Hugo Brunetta, referente en Customer Experience y CRM, quien desde hace años viene ayudando a empresas a entender cómo la tecnología no solo transforma procesos, sino que también gestiona una mejor relación con el cliente. En Actualidad en Acción vamos a entrevistar a Francisco Escacerra, director de Michael Page Argentina, quien nos va a explicar cómo la IA va a cambiar todo el mapa laboral, cómo se está redefiniendo las profesiones. Y hay una pregunta latente en este tema: ¿siguen sirviendo los títulos académicos como principal diferencial de la profesionalización o no? Eso nos va a responder el entrevistado. Y en Radar de Tendencia vamos a contar cómo la tecnología puede, en algunos casos, más allá del tema sensible que vamos a hablar, que es el terremoto en Venezuela, salvar algunas vidas, cómo la tecnología está al servicio de una cuestión devastadora y de ayuda humanitaria, ¿no? Vamos a tocar ese tema también. Con el programa de hoy ya presentado, vamos directo al editorial de Aníbal Caro Preso. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que en el mundo empresarial actual la tecnología no es solo una herramienta, es el corazón de la estrategia. Las compañías que logran conectar datos, personas y procesos son las que marcan la diferencia. Y en ese camino, dos dimensiones se vuelven esenciales: cómo gestionamos la relación con nuestros clientes y cómo entendemos el mercado laboral que sostiene la innovación.
En el mundo empresarial actual, el CRM, lo que son las relaciones, la administración de relaciones con los clientes, es mucho más que una herramienta. Es el corazón que bombea datos, relaciones y oportunidades. El CRM es indudablemente cultura, es estrategia, es la capacidad de poner al cliente en el centro y construir experiencias memorables. En tiempos donde la competencia es feroz y la fidelidad se gana día a día. Sin embargo, hay una pregunta que se repite en cada organización. ¿Cómo sé si mi CRM está acorde con la estrategia del negocio, si todo está funcionando bien? La respuesta que hoy nos dan los distintos vendors pareciera ser inaceptable. Distintos proveedores y tecnologías de CRM han invertido millones en inteligencia artificial, automatización y hasta interfaces conversacionales. Pero han dejado de lado lo esencial, un centro de salud, o sea, un centro de control nativo del CRM para entender qué es lo que pasa. Hoy, para saber si tu plataforma está sana y responde a la estrategia de negocio planteada, hay que configurar reportes, construir dashboards, contratar consultores o comprar herramientas adicionales. Y eso no es eficiencia, es dependencia. Es más, lo que falta es una funcionalidad de origen, disponible desde el día 1. No solamente que la organización se adapte al modelo ya configurado que nos ofrecen, sino viceversa, que el modelo se adapte fácilmente a la organización en cuestión y que nos muestre en todo momento el estado real del ecosistema. Calidad de datos, modelo de datos, seguridad y accesos, adopción y uso, release management, y aún podríamos sumar más el monitoreo de integraciones y límites de las APIs, dos puntos críticos que suelen quedar invisibles hasta que los problemas aparecen. Como adquirientes de la tecnología de CRM, está la obligación de exigirlo. El health check no puede ser un add-on, algo añadido, un proyecto adicional de consultoría o un software aparte. Debe ser parte del producto, un super dashboard nativo, con score, con alertas, con recomendaciones, que nos permita ver en segundos la salud del marketing, de las ventas, de los servicios que se prestan, de la cobranza, la salud de la operación 360. No hay ninguna duda que la industria del CRM debe madurar y no se puede seguir aceptando que lo básico sea un lujo. En las próximas evaluaciones de adquisición o de renovación del CRM hay que hacerse la pregunta directa: ¿dónde está el centro de salud? ¿Dónde está el centro de control nativo del CRM? Si la respuesta es, lo podés configurar con reportes, ya sabemos lo que eso significa. Significa más tiempo, mayores costos, menos transparencia. El futuro del CRM no está solo en cuánto lo usa o cómo lo usa la inteligencia artificial ni en la automatización. Está en la confianza. Y la confianza nace de la transparencia. Es hora de que los vendors, los proveedores de tecnología, ofrezcan y ofrezcamos y brindemos lo que realmente se necesita. Un pulso vital claro, un centro de salud de información, el cual permita mirar de frente la salud que nuestro CRM va en relación y acorde con la estrategia del negocio. Porque sin buena salud, sin un buen control, no hay crecimiento. Y eso lo sabemos. El éxito empresarial no depende solo de la tecnología, sino de cómo la elegimos, cómo la usamos para generar confianza, motivación y comunidad. En Tecnología y Negocios creemos que el desafío es doble. Elecciones con criterio y con verdadero talento profesional. Porque más allá de la tecnología están los clientes. Y saber que sin clientes no hay negocio. Que no pasa por el branding y los espejitos de colores que los proveedores nos hacen adaptar a sus necesidades. Las necesidades son de las organizaciones y su objetivo estratégico es con foco en el negocio. Por lo tanto, tengan todos ustedes la bienvenida a Tecnología y Negocios de esta nueva edición.
Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Bien, luego del interesante editorial de Aníbal, quédate con más tecnología y negocios porque ya viene Hugo Brunetta y vamos a hablar de la experiencia del cliente y el CRM, dos temáticas claves que tienen que entender las organizaciones de cara a la innovación y mejorar el ciclo de vida del cliente y la gestión de relación con los clientes. Nos podés ver por el canal de YouTube Engage Business Solution los miércoles de 20 a 21 horas y nos podés escuchar por Radio Perfil AM 1190 los jueves de 19 a 20 horas. Ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-mediosc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Bien, luego de la tanda comercial, seguimos con más Tecnología y Negocios, el programa que conecta la innovación con la gestión. Como todas las semanas, tenemos nuestra sección Voces que Transforman, donde los protagonistas comparten en primera persona los procesos de innovación que les tocó transitar. En esta nueva edición, justamente la número 40, tenemos el placer de recibir y conversar con Hugo Brunetta, consultor internacional, conferencista y referente de Customer Experience y presidente de la Asociación Argentina de CRM. Además, es CEO de Nexting Consulting. Hoy conversamos sobre el futuro de la experiencia del cliente y cómo la inteligencia artificial está redefiniendo justamente esta relación que tienen las organizaciones con el cliente. Bienvenido, Hugo, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar con ustedes hoy. Un gusto muy grande saludarte, Hugo. Igualmente. Hugo, con tu experiencia, ¿qué visión tenés en relación a las empresas que hoy invierten en tecnología, pero no siempre logran mejorar justamente la experiencia del cliente, ¿no? ¿Cuál crees vos que va a ser el desafío que tienen de cara a los próximos años? Interesante, porque hay algo que no cambia nunca, que es lo que quieren las personas. Cuando nosotros hablamos de los dolores del cliente, se toma como algo medio a la ligera, ¿no? Entonces se incorpora más tecnología y la verdad es que una organización con estructura anticuada, no una organización vieja, sino una estructura anticuada, claro, o obsoleta, si se le agrega tecnología pasa a ser una organización cara y anticuada, ¿no? Va a seguir siendo exactamente igual. Yo creo que el principal desafío hoy sigue siendo entender que la tecnología por sí sola no va a mejorar la experiencia del cliente y, en definitiva, ¿qué va a hacer? Amplificar lo que la empresa ya es, ¿no? Si la organización está, cuando hablo de organización chica, mediana, grande, ¿no? Está desordenada, la tecnología va a escalar el desorden, lo único que va a hacer es eso. Y si no escucha al cliente, va a seguir siendo igual y ahora vamos a tener automatizada la indiferencia. Hoy se habla mucho de los chatbots y que ahora atendemos al cliente las 24 horas. La verdad es que como usuario, ¿sí? Como cliente, como consumidor, no estoy viendo todo lo que se dice que se está haciendo. Esa es la verdad, ¿no? Tal vez soy un poco exigente, pero
me da esa impresión. Así que, más que qué tecnología tendríamos que incorporar, la pregunta creo que es qué experiencia queremos que viva el cliente, y de ahí sí vamos a la parte tecnológica. Excelente. ¿Qué metodología debemos aplicar? Incluso comparto, Hugo, porque en este caso yo escuché una empresa que invirtieron y salió en todos lados en un bot, y yo soy cliente de ese banco, de esa entidad financiera, y cuando lo uso, la verdad que me siento estafado, porque queda en un loop infinito, no me resuelven nada, no me derivan a la gente, o sea que es como decís vos, a veces invertir por invertir no soluciona la experiencia del usuario, ¿no? Y en relación a esto, Hugo, y con el arribo de la inteligencia artificial, ¿cómo imaginas este equilibrio entre automatización e interacción humana? Porque a veces el ser humano quiere resolver, no me pongas un bot, poneme un agente y yo quiero hablar con otro humano que me entienda, me comprenda, me baje la ansiedad o me diga la ruta para resolver mi problema o mi inconveniente, ¿no? Sí, absolutamente. Cuando me cursaron ustedes la invitación, a mí me vino a la cabeza algo que es muy, muy viejo, no sé si sigue existiendo, pero que viene mucho antes de la inteligencia artificial, yo creo que del principio de los 2000, que era una página, una web llamada gethuman.com, ¿no? Donde la gente en comunidad se iba contando cómo hacer para sortear el call center. Entonces te decían, bueno, cuando llamas a tal empresa y escuchás la voz del call que te dice las opciones, vos apretás 2 veces asterisco y una vez 98 y vas a un operador de carne y hueso. Eso es viejo, y eso que en esa época los call centers eran, hablo de call y no de contact, ¿no? Los call centers eran mucho más novedosos, Claro. era una época en que era bastante lógico todo ese tipo de cosas, pero la gente ya estaba cansada. Entonces, imaginemos hoy entonces cómo nos sentimos cuando nos atiende alguien que nos pregunta 2, 10 veces lo mismo. Entonces, me parece a mí que el equilibrio va a estar en automatizar lo que es repetitivo, lo que es operativo, lo que es previsible, pero preservar, ¿sí? Y de repente mejorar lo que es la intervención humana en los momentos donde hay emociones, hay conflicto, hay decisión, hay valor. A veces necesitamos hablar con una persona. Algo que estamos viendo también hoy es que las empresas tratan de que bueno, no, voy a evitar siempre dar nombres, así que no se preocupen. Dale. Tratan de hacer creernos que estamos hablando con una persona de carne y hueso, y eso tampoco está bueno, ¿no? Porque más allá de lo ético, etcétera, uno va perdiendo la confianza. Entonces, el problema me parece que no es la automatización, el problema es automatizar sin criterio. Hay Claro. empresas que usan tecnología para acercarse al cliente, y otras que la usan para esconderse detrás de ello. Hoy escuchamos todo el tiempo, la culpa es del algoritmo, la culpa es que la IA no funciona bien. Bueno, todo eso fuimos nosotros, ¿no? El algoritmo lo hicimos nosotros, Exacto. quiero decir, lo hizo un ser humano, y el cliente nota la diferencia rápidamente. Entonces, el futuro es humanos mejorados por máquinas y máquinas diseñadas con sensibilidad humana, ¿no? Disminuir la fricción, nada más que eso. Totalmente de acuerdo, Hugo. Recordamos que estamos hablando con Hugo Bruneta, CEO de Nexty Consulting y presidente de la Asociación Argentina de CRM. Hugo, hoy ninguno tiene dudas de que el cliente actual es más exigente en todo sentido, está mucho más informado, es más paciente. En relación al nuevo consumidor y sus expectativas, ¿qué cambios culturales deben hacer las organizaciones para adaptarse a este nuevo escenario, para no quedarse fuera del ritmo que hoy los negocios necesitan? Y creo que tiene muchísima relación con lo que venís comentando, ¿no? Creo que es lo mismo desde hace muchos años, desde que nos conocimos, Aníbal, Ariel. Las empresas siguen pensando que el cliente se tiene que adaptar a la metodología, a sus procesos, ¿no? Y es exactamente al revés. Exactamente al revés. Durante mucho tiempo las empresas diseñan procesos pensando siempre en lo que les convenía, en su propia comodidad, en sus cuestiones legales, lo que fuere. Horarios rígidos, canales desconectados, respuestas lentas, formularios eternos con datos que a nadie le iban a servir o le van a servir, áreas que no se hablan entre sí. No es que ese modelo ya no exista, existe. Lo que pasa es que ese modelo ya no resiste
ya no resiste. A veces pienso que hay que hacer tan poco para diferenciarse positivamente de la competencia que digo, ¿por qué no se hace? Ya no es una cuestión de dinero, todo lo que tenga que ver con la tecnología está absolutamente democratizada. Hoy es saber si quiero o no quiero, no es saber si tengo la plata o no tengo la plata la tengo, obviamente. Entonces, tienen que volverse más ágiles las empresas, más simples y sobre todo, que es lo más difícil, más coherentes, ¿no? Eso, entre otras cosas, implica hacer algo que venimos luchando desde hace 30 años, que es romper esos hilos internos, esos compartimentos que dejen de ser estancos, empoderar a quienes están frente al cliente. Cuando escuchamos casos de empresas que empoderan a su gente para resolver una cuestión al cliente, todos nos asombramos como si hubieran hecho algo imposible. Sí, Y creo que es más querer que poder, ¿no? exactamente. Y yendo a otra pregunta, durante años trabajaste sobre las estrategias de CRM, algo muy importante, y eso te ha dado una experiencia y una mirada objetiva y crítica a la vez, ¿no? Entonces nos preguntamos qué errores siguen cometiendo las compañías cuando implementan estas plataformas tecnológicas, o de repente qué bitácora le podemos llegar a dar para que no cometan más errores y en función de toda esta nueva tendencia que es realmente cuidar al cliente y armar las mejores estrategias para que sea un win-win de ambas partes, ¿no? Sí, totalmente. El error es el de siempre. El más común, por lo menos, es el de siempre, es creer que el CRM es un software y se lo trata como un proyecto de IT. Exacto. La verdad es que no es un proyecto de IT, y no lo sabemos. La gente de IT no tiene la culpa, por supuesto, de esto. No, exacto. No estoy diciendo eso en lo más mínimo. Entonces no es una herramienta, es una estrategia de relación con clientes. Digo, lo que nos gusta a nosotros como empresa también le gusta a los clientes del otro lado. Digo, si a mí me gusta que me llamen por el nombre, que sepan lo que quiero, que no me pregunten 4 veces la misma cosa, etcétera, 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 ¿por qué pensar que a los clientes no les va a gustar lo mismo? Entonces, otro error frecuente, me parece, es subestimar totalmente la gestión del cambio. ¿Mm? Cuando empezamos con todo este tipo de cosas, ahora sigue pasando, pero no tanto, siempre había alguien que me decía, Hugo, la empresa esta tiene 80 años, ¿por qué necesitamos CRM? Que ya empezábamos mal, ¿no? Ya no había intención de cambio. Y la respuesta era la misma, ¿no? Porque cuando ustedes empezaron hace 80 años, el mundo era otro. Hace 60 años, hace 40 años el mundo era otro. Pero ahora ya el mundo necesita de otra cosa. La competencia. El competidor hace 80 años no estaba a 12.000 kilómetros tuyo, no estaba a un clic de distancia. Entonces, la empresa compra una herramienta, la configura, capacita rapidito, lo digo así medio despectivo a los usuarios, Sí. y dice, ya tenemos CRM, y lo lejos que están todavía. Y algo que me gustaría destacar es que ya no se le puede echar la culpa a la tecnología. La tecnología es muy buena, ¿sí? La tecnología es muy buena, el tema siempre ocurre en la implementación y en la gestión del cambio. No tengo dudas de eso. Totalmente. No tengo dudas. Sí, totalmente de acuerdo, Hugo. Totalmente de acuerdo. Hugo, en relación a lo que veníamos hablando de justamente de fidelizar al cliente en este marco y que las empresas han cambiado porque el contexto, el mundo ha cambiado, ¿qué estrategias considerás fundamentales para construir esta gestión o estas relaciones con los clientes ya a largo plazo? No pensar en que un contacto, un bot o incorporar la última IA de moda, sino gestionar realmente la relación con el cliente a largo plazo. Ujú. Sí, muy bueno. Muy buen análisis. Cuando comenzó toda esta movida, que todavía no se llamaba CRM, yo me acuerdo que las primeras veces que yo trabajé en esto, un señor que había venido a Estados Unidos le llamaba marketing de bases de datos. Ujú. Sí. Era como algo muy lejano, pero tenía un poquito que ver. La fidelización en esa época se lograba con puntos. Entonces vos dabas puntos, millas, kilómetros, etcétera. Yo llegué a contar, o sea, que yo, a los cuales yo pertenecía, unos 50 programas de puntos. Por supuesto no los usaba todo, era por curioso y ver cómo funcionaban. Y teníamos las tarjetas plásticas. Bueno, Ah, no digo que esa estrategia no sea útil todavía, lo vemos
en bancos, lo vemos en empresas de estaciones de servicio, etcétera. Sí. Pero no lo puedes usar como fidelización, lo puedes usar como un llamado a la acción, como direccionamiento de ofertas, de productos en determinados momentos. Entonces, puede ayudar, sí, pero no alcanza. La verdadera fidelización se construye como siempre, pero ahora lo tenemos que entender sí o sí. Están pasando los últimos trenes ya. Se construye con confianza, con consistencia y valor percibido, o sea, el valor real. El cliente tiene que percibir el valor que nosotros decimos que le estamos dando, y eso no son puntos. Entonces, el cliente se queda cuando siente que la empresa lo conoce, le encanta, ¿no? Cuando a mí me conocen, me respetan en el sentido de las cosas que me preocupan y saben que me simplifican la vida, ¿no? Y cumplen con lo que prometen. Parece básico, pero todavía no está impuesto totalmente. Yo hablo de las empresas en las que trabajamos, ¿no? Sobre todo Argentina, Latinoamérica, sobre todo, que veo que pasa lo mismo, pero bueno, se sigue hablando mucho, y para construir relaciones de largo plazo hay que trabajar en segmentar mejor, en personalizar sin invadir, en anticiparse a problemas, resolver rápido, mantener una comunicación relevante, medir la satisfacción en momentos claves, no solo cuando la empresa se acuerda a fin de año de mandar la encuesta. Creo que eso es básico para lo que haríamos con un amigo, ¿no? Que lo llamamos para su cumpleaños, nos preocupamos cómo está, etcétera, etcétera. Es lo mismo, no cambia casi nada. Hugo, te hacemos una última pregunta, que realmente está muy buena todas las respuestas que nos estás dando, porque son altamente útiles, ¿no? Y la siguiente pregunta sería, si tuvieras que proyectar los próximos años en materia de tecnología, de negocios y de experiencia del cliente en América Latina, por sobre todo, ¿qué tendencias pensás que irían a redefinir el vínculo entre las marcas y los consumidores? Bien, bueno, la inteligencia artificial ya está, obviamente, ya está acá para quedarse con nosotros, ya está con nosotros. Creo que se va a aumentar o se va a intensificar la aplicación de la IA a la gestión comercial, a la atención, al marketing, a la atención bien entendido, ¿no? Al marketing, la personalización, pero ya no como una moda. Hoy se está todavía escuchando como una moda y eso va a convertirse en los próximos, no años, no sé, supongo que meses, como una nueva infraestructura de negocio. Lo otro es un uso más estratégico de los datos. Sí, todas las empresas tienen datos, pero pocas tienen información, algunas menos tienen conocimiento y ya sabiduría ya está muy, muy lejano. Entonces, no alcanza con acumular información, eso es bastante sencillo. Hay que saber qué mirar, cuándo actuar, cómo generar valor para el cliente. Después la otra que me viene a la cabeza es la hiperpersonalización, sin invadir, obviamente. Exacto. Entonces van a esperar los clientes, los consumidores van a esperar propuestas más ajustadas a su contexto, ¿sí? Al momento de vida, a sus necesidades reales. Hoy hay un montón de cambios de tendencias en la sociedad, no solamente argentina o latinoamericana, sino en el mundo, como por ejemplo el incremento de singles o de familias monoparentales. Algunas empresas se dan cuenta, otras no se dan cuenta, la caída abrupta de la natalidad. Entonces, en América Latina habrá o está habiendo ya una gran oportunidad para las empresas que logren combinar tecnología con cercanía. Por más guía que haya, seguimos siendo personas con un corazón, con un cerebro, con sangre, y eso espero que no vaya a cambiar. Así es, así es. Muchísimas gracias. Compartimos, Hugo, esta última visión. Muy bueno tus conceptos. Seguramente vas a pasar por tecnología y negocios antes de fin de año. Vamos a seguir charlando de estos temas tan relevantes. Así que te agradecemos tu paso acá por el programa. Te vamos a invitar presencialmente, ¿no? Así de paso. Un día nos tenés que visitar al estudio. Tomamos un café mientras hacemos la entrevista, ¿no es cierto? Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Bueno. Por supuesto. Mil gracias por acordarse de mí para estos temas. No, al contrario, verdaderamente es un gusto muy grande conversar con vos, y máxime las empresas necesitan escuchar este tipo de tendencia, que todo no es tecnología, es estrategia,
y hay que saber utilizar en todo caso la tecnología para que pueda abordar todas las estrategias que necesita la relación cliente-empresas. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Chau. Estuvimos hablando con Hugo Broneta, presidente de la Asociación Argentina de CRM. Les contamos a los oyentes que se pueden bajar la app de Radio Perfil en el Play Store y App Store. Ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Actualidad en acción. Los protagonistas comparten la evolución de su gestión. En Tecnología y Negocios, por Radio Perfil, AM 1190. Muy bien, sean bienvenidos a una nueva bloque de Tecnología y Negocios, el ciclo que conecta la estrategia con la innovación. Ahora es el turno de Actualidad en Acción, donde justamente el protagonista nos cuenta su actividad en este contexto de innovación y gestión. La transformación del mundo laboral ya no es una proyección a futuro, está ocurriendo ahora. La inteligencia artificial está redefiniendo profesiones, cambiando la manera en que las empresas buscan talento y poniendo sobre la mesa una nueva pregunta. ¿Siguen siendo los títulos académicos el principal diferencial o que hoy pesan más las habilidades? Para analizar este nuevo escenario recibimos a Francisco Escacerra, director de Michael Page Argentina, consultor internacional de recursos humanos nacido en 1976 en el Reino Unido. Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por recibirme. Por favor, al contrario. Bienvenido, Francisco, a Tecnología y Negocios. Gracias. Francisco, para ir a la primera pregunta, estamos viendo que la inteligencia artificial está redefiniendo industrias enteras. Desde tu mirada en Michael Page, ¿cómo está impactando concretamente la inteligencia artificial en el mercado laboral de Argentina y Latinoamérica? En este nuevo mapa del talento, ¿las habilidades empiezan a valer más que los títulos, pensás? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Te diría que es la pregunta de los últimos años, porque yo creo que también tenemos que caer en la cuenta de que estamos viviendo una revolución. Y la verdad es que tendríamos que estar agradecidos por tener la oportunidad de estar viviéndola, esta revolución, ¿no? Y es un cambio de paradigma en cómo se trabaja. Esto significa que no hay una redefinición de algunas cuestiones, pero no va a dejar de ser importante tener nuevas habilidades. O sea, un profesional que hoy no cuente con la capacidad de poder administrar una herramienta de inteligencia artificial, seguramente va a ser mucho menos competitivo que uno que sí. Entonces, en realidad, siempre se dice que la inteligencia artificial puede llegar a sacar algunos puestos de trabajo. Eso será una segunda conversación, claro. Pero la primera conversación es que en realidad lo que va a sacar trabajo es quien sí sepa manejar una herramienta de inteligencia artificial versus quien no sepa hacerlo. Exacto, coincidimos. Y durante años el título universitario fue el gran diferencial en una búsqueda laboral. Hoy muchas compañías... Sí, perdón. No, perdón, disculpame que te interrumpa ahí, pero que vuelvo un poco al inicio, ¿no?, de la conversación. Sí, obviamente el título universitario sigue siendo algo importante, pero no es suficiente. Antes se decían que no era suficiente porque se necesitaba una maestría o una especialización. Y esto va mucho más allá de una especialización. Por eso hablaba de la revolución, ¿no? Sí. Es una forma de trabajar diferente a lo que se acostumbraba a ver. Es como en la época en la que se trabajaba sin computadoras a la época que se trabaja con computadoras.
es una evolución tan grande y tan, digamos, un punto de inflexión tan importante que obviamente va a hacer que se cambie la manera en la que se trabaje y sobre todo se sea más productivo y el trabajo que se entrega sea de mayor calidad. Claro. Entonces, si realmente va a ser importante el título universitario, no suficiente. Esa Exacto. es la respuesta un poco de la pregunta inicial. Claro, exactamente. Ahí vemos que también que muchas compañías parecen priorizar otras variables, ¿no? Entonces, estamos entrando en una era donde las habilidades prácticas pesan bastante respecto a los diplomas, o al mismo tiempo, o mejor dicho, al mismo tiempo creo, por información que nos llega, que las universidades se están readaptando con las habilidades que hoy se requieren. No sé si lo están viendo desde Michael Page también esto. Sí, la verdad que sí. Vemos que, de nuevo, las universidades tienen que readaptar un poco cómo forman a sus profesionales, ¿no? Y no solamente las universidades, yo creo que es una formación que tiene que modificarse de los niveles iniciales, porque es algo que se va a tener que tener como parte de la formación de alguien. Y después, así como un profesional que va a tener mayor ventaja por tener un control diferente sobre lo que es una herramienta de inteligencia artificial, seguramente un estudiante que utilice bien la inteligencia artificial va a poder ser mucho más eficiente que uno que no. Claro. Entonces, no solamente se va a ver en el plano profesional, sino en el plano académico. Claro. Y las universidades van a tener que adaptarlo, los colegios también van a tener que empezar a adaptarlo y a ver cómo se puede ser más productivo y cómo se puede ser entregar un trabajo de mayor calidad, ¿no? Y ahí quiero levantar un punto que creo que es muy interesante. No siempre se tienen en cuenta solamente las habilidades técnicas o las habilidades para utilizar una herramienta de inteligencia artificial, sino que también es muy importante para una compañía poder contar con profesionales que tienen capacidad de liderar con, por ejemplo, un nivel de comunicación mucho más hábil. Exacto. Todo esto lleva a que la comunicación sea un factor muy importante a la hora de liderar, sobre todo, o de tener una conversación un poco más difícil con un colaborador cuando se tiene que hacer una gestión. Entonces, ese tipo de habilidades blandas van a empezar a tomar cada vez mayor relevancia en contrapartida de la evolución de la productividad, de la evolución del trabajo de calidad y velocidad también, ¿no? Claro. Que se va a empezar a observar cada vez más. Totalmente. Otra habilidad que también se va a tener que empezar a seguir evaluando, y lo vemos como las compañías la demandan, es la capacidad de adaptación. Un profesional que no acepta los cambios, más allá de la economía en la que uno viva, que nosotros en Argentina vivimos muchísimos cambios y tenemos que tener capacidad de adaptarnos, esto es una capacidad de adaptación que ya tienen que tener cualquier persona en el país más estable del mundo, también la tiene que tener. Claro. Alguien que está negado hoy a utilizar este tipo de herramientas es una persona que hoy queda fuera del mercado. Y esto puede pasar en el país más desarrollado del mundo o en un país con los vaivenes que tenemos nosotros, por ejemplo. Entonces, la capacidad de adaptación es algo que se ve cada vez más y más importante adaptar. Y en tercer medida, la innovación, digamos nosotros, Eso, ¿no? claro. La innovación de la mano de justamente la utilización de este tipo de herramientas o de traer nuevas ideas para tratar de no ir detrás de la pelota, sino de ver cómo llega el pase y poder adelantarnos en esta época mundialista, Correcto. digo, ¿no? Correcto. De ver cómo podemos adelantarnos al pase, cómo lo puedo recibir de mejor manera y no estar corriendo atrás de la jugada y por ahí llegar tarde, ¿no? Correcto. Exacto. Recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Francisco Escaserra, director de Michael Page Argentina. Francisco, recién nos mencionaste algunas de las cuestiones que yo discuto con mis hijos, qué van a seguir, qué van a estudiar, en el sentido de que a veces nos planteamos, ¿vale la pena una carrera de 4 o 6 años? ¿Qué habilidades van a ser las correctas? Y me gustó esto que dijiste, va a ser necesario pero no suficiente. Y el otro tema, ¿qué habilidades van a valorar las empresas que tengamos que la IA no va a poder reemplazar? Recién nombraste un par, comunicación, capacidad de innovación y sumo otra, a ver qué te parece, liderazgo. O sea, ¿qué habilidades vamos a tener que adquirir que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar? ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? Yo creo que una palabra muy interesante que resume esta cuestión que estamos hablando, y creo que es muy interesante el comentario que haces, es la empatía. Claro. Yo creo que se habla mucho de que hay ciertas herramientas de inteligencia artificial que ya están empezando a trabajar en estas cuestiones de la empatía, pero
Yo creo que la empatía, el conocer al otro, el conectar sobre todo cara a cara, tanto se ha hablado de el trabajo remoto versus el trabajo presencial, esa cuestión humana va a ser muy difícil de poder reemplazar, porque en definitiva las compañías las construimos los seres humanos. Claro. Y podamos estar potenciados por herramientas tecnológicas sin dudas, y así como decíamos, van a ser fundamentales y va a ser muy importante contar con ellas, pero la empatía, el conocer al otro, el saber qué le está pasando. Sí, sí. Una persona que viene a trabajar y que uno lo recibe en la compañía y puede estar todos los días, viene cargado con un montón de cosas que le pasan y seguramente eso impacte en su productividad. Y cómo uno lo acompaña como líder, cómo uno lo guía y cómo uno puede darle soporte, es muy difícil que lo pueda hacer una herramienta de inteligencia artificial seguramente. Francisco, una última cortita que por una cuestión de curiosidad. Me acuerdo cuando recién salían las computadoras que vos nombraste, la digitalización, cuando antes trabajamos de forma analógica, luego era un diferencial, no sé, saber de OS o manejar tal o cual paquete, el Office o Photoshop. Hoy alguien pone en el CV, en el currículum vitae, manejo IA, manejo ChatGPT, manejo cloud o alguna de esas inteligencia artificial. ¿Sirve o sirve más lo otro? Es decir, soy empático, tengo liderazgo en tal proyecto, habilidades de comunicación o un mix entre las dos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se arma un currículum en esta era de la inteligencia artificial? Está muy bien, está muy bien. Sí, a ver, poder demostrar que uno tiene capacidad de empatizar, poder demostrar que uno puede tener un storytelling, se dice, ¿no? De la carrera profesional que fue construyendo o una arquitectura en el currículum con sentido, cuando uno puede explicar cómo fueron los cambios que hizo de compañías a lo largo de la carrera. Todo ese tipo de cuestiones conectan con las personas. Y el entrevistador final, sobre todo, no en las etapas iniciales, pero el entrevistador final termina eligiendo sobre todo al candidato por una cuestión de conexión, más allá de habilidades requeridas, de conocimientos requeridos. Claro. Hay una conexión, hay una química que se da en las últimas entrevistas que tiene que suceder. Y muchas veces nos pasa con los clientes que no nos saben explicar por qué quieren a un candidato versus otro, pero nosotros conocemos que hay personas que conectan más con otras y que seguramente se pueden imaginar trabajando con la otra. Y yo creo que siempre el líder final, cuando hace la entrevista final, es me imagino trabajando con esta persona que estoy entrevistando, y eso de nuevo es muy difícil de reemplazar o es muy difícil de explicarlo en un currículum. Lo que son los paquetes Office siguen apareciendo en los currículums, los que son conozco esta herramienta artificial o esta otra, sigue apareciendo. Después todo eso hay que chequearlo. Correcto. Y sobre todo hay que ver qué herramienta utiliza la compañía y si eso coincide con lo que el candidato está ofreciendo. Entonces, hay toda una cuestión ahí que tiene, a lo largo del proceso de selección y con un buen headhunter en el medio, se va desengranando y va teniendo más sentido que solamente lo que dice un currículum, ¿no? Francisco, muy bueno tus conceptos, nos aclaraste esta nueva revolución de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. La verdad que ha sido justamente muy esclarecedor y siempre debatimos más allá de la tecnología qué pasa en los negocios, en el mundo del trabajo, así que nos trajiste un poco la cultura del trabajo a este mundo de la tecnología, que a veces parecemos unos nerds, pero hay un ser humano detrás de estas cuestiones, ¿no? De la tecnología. Siempre. Bueno, te agradecemos el paso por Tecnología y Negocio, Francisco. Un placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias, Francisco. Un gusto grande. Muy amables. Gracias. Quédate que ya volvemos con más Tecnología y Negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En Tecnología y Negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Radar de tendencias. Perspectivas y desafíos empresariales. En Tecnología y Negocios por Radio Perfil, AM 1190.
Continuamos en esta edición número 40 de Tecnología y Negocios, el ciclo que conecta la tecnología empresarial, donde la estrategia justamente se conecta con la innovación. Ahora es el turno de Radar de Tendencias y, como siempre, Ariel Gurmandi nos va a comentar sobre las últimas tendencias tecnológicas en relación a poder colaborar en la prevención ante catástrofes, como lamentablemente ha sucedido en la República de Venezuela. Así es, hoy en Radar de Tendencia no vamos a hablar de cifras e innovación tecnológica de cara a la venta de tecnología, sino de cuando la tecnología salva vidas. Si bien fue un acontecimiento terrible, justamente los 2 terremotos en Venezuela, la tecnología ha cumplido un rol interesante. En ese país sufrió 2 de los terremotos más fuertes de los últimos años registrados, ¿no? El primero de 7,2 y el segundo de 7,5. Sacudieron el norte de Venezuela, en especial La Guaira y en la capital Caracas. Más de 1.700 muertos, lamentablemente, 3.150 heridos, 12.700 familias damnificadas y se estiman que más de 6 millones de personas podrían resultar afectadas por esta emergencia. Justamente, ¿qué ocurrió? Miles de usuarios de teléfonos Android recibieron una alerta automática antes de que comenzara el movimiento sísmico. Un mensaje simple de alerta en un teléfono celular Android que pudo salvar miles de vidas. Fueron 10 segundos a 40 segundos antes y esa diferencia fue enorme. Detrás de esa existencia, de esa alerta, hay una herramienta tecnológica innovadora. La desarrolló Google hace años, llamado Google Alert System, un sistema que convierte millones de teléfonos celulares en una gigantesca red de sensores sísmicos. Bien digo, cuando el teléfono vibra un poquito, son datos interesantes que Google analiza, que si vibran un teléfono pasa algo, si vibran millones de teléfonos al mismo tiempo, va detectando algo que es un posible terremoto. Ahora, todavía no existe científicamente algo que puede predecir un terremoto. No lo predijo. Lo que hizo fue solamente alertar que va a detectar un determinado desplazamiento sísmico a través de las llamadas ondas P, que son las primeras ondas sísmicas, menos destructivas y más rápidas que las ondas que realmente provocan daños estructurales. Ese pequeño margen justamente son de 10 a 40 segundos y alcanza para algo fundamental: ponerse a resguardo, evacuar un edificio. Recientemente se hizo viral un video donde un papá rescata a su niña justamente 10 segundos antes que se le caiga la casa. Búsquenlo en las redes que está. Y eso es gracias a esta tecnología Android que solamente envió esas notificaciones porque era un sismo superior a 4,5 en la escala de Richter. Y se enviaron 2 alertas al mismo tiempo. Una alerta menor, que se llama mantente alerta, que va a prevenir determinados movimientos sísmicos. Y la segunda alerta tecnológica que mandó Android fue la de tomar acción. Esa es ya devastadora, es 4,5 para arriba de la escala Richter y cuando se estima una sacudida mucho mayor. Para recibir esa alerta, todos los teléfonos Android tuvieron que estar conectados a Wi-Fi o a datos y deben tener activada la localización. Según Google, dura 10 segunditos esa alerta y te puede salvar la vida. Entonces la reflexión acá, en Radar de Tendencia, es que estamos entrando en una nueva etapa tecnológica que deja de ser solamente la tecnología para el mercado, innovación y demás, y puede convertirse justamente en una infraestructura crítica que salva vidas a la sociedad. La pregunta clave es, ¿hasta dónde puede llegar la tecnología cuando se pone al verdadero servicio de las personas, ¿no? Lo que siempre hablamos acá en los editoriales de Aníbal y demás. Porque a veces innovar no significa vender solamente más tecnología, a veces innovar significa llegar unos segundos antes y salvar vidas, que cambia todo. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com.
Bien, hicimos esta emisión de Tecnología y Negocios. Andrés Ruiz en la producción. Aníbal Caro Preso en la editorial y conducción. Ariel Gurmandi en la conducción. En la operación técnica, Manuel Jorge. En la operación de streaming, Checo Maciero. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas por el dial de AM 1190 Radio Perfil. Y ahora también todos los miércoles a partir de las 20 horas con nuestra emisión vía streaming por el canal de YouTube Engage Business Solution. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En Tecnología y Negocios. Por Radio Perfil. AM 1190.